Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 43 que se ve muy interesante. Como siempre pueden realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es ir separando este 3 en 2 veces 3. Fíjense, de esta forma, 3 multiplicado por 3. El 3 va a ir elevado a este exponente de aquí, a la 2x. Y este 3 de aquí va a ir elevado a la menos 2. Y esto se puede aplicar porque fíjense, si multiplicamos esto, nos queda la misma base que es 3 y se suman los exponentes. Y así pues estamos seguros que estamos aplicando bien pues la propiedad. Más, aquí también vamos a aplicar la misma propiedad que aplicamos aquí. Entonces esto me queda 3 a la x multiplicado por 3 a la menos 1. Y esto es igual a 12. Todo bien hasta aquí, ¿no? Ahora, nos queda aquí 3 a la 2x. Yo voy a escribir 3 a la 2x. Y este 3 a la menos 2, por propiedades de los exponenciales, yo puedo bajar al denominador este 3 de aquí. Pero el exponente tiene que cambiar de signo. Entonces, como bajó, me queda como 3 a la 2 positivo. Muy bien. Más, aquí me queda 3 a la x en el numerador. Y este 3 a la menos 1 yo lo puedo bajar al denominador, como siempre cambiando el signo del exponente, y me queda 3 a la 1. Pero 3 a la 1 pues es 3, ¿no? Y esto es igual a 12. Ahora continuamos. Tenemos aquí 3 a la 2x. 3 a la 2x es lo mismo que 3 a la x por 2, porque cuando se multiplican los números pues no pasa nada con el orden, ¿no es cierto? Entonces yo voy a cambiar este 2 por x por un x por 2. Entonces aquí me queda x por 2. ¿Listo? Y ahora dense cuenta que aquí tenemos, pues podemos poner entre paréntesis, tenemos 3 a la x y aquí también tenemos 3 a la x. Vamos a hacer un cambio de variable y luego se van a dar cuenta para qué hicimos el cambio de variable. Vamos a cambiar este 3 a la x por una m. 3 a la x entonces ahora va a valer m. Entonces aquí me queda, como tengo entre paréntesis 3 a la x, me queda m. Y esto está elevado al cuadrado, entonces me queda m cuadrado. Sobre 3 al cuadrado pues es 9. Más, aquí tengo 3 a la x, pero esto dijimos que iba a valer m. Sobre 3. Y esto es igual a 12. Pero si nosotros queremos dejar el 12 en el lado izquierdo de la igualdad, pues nos queda como menos 12, ¿no? Y esto es igual a 0. Listo, y ahora como se dan cuenta, esto de aquí es un trinomio. Para eso hicimos el cambio de variable para poder identificar bien que era un trinomio cuadrado. Ahora, lo único que nos está sobrando pues son estos denominadores, que nosotros podemos eliminarlos si multiplicamos toda la ecuación por 9. Entonces fíjense cómo queda si yo multiplico toda la ecuación por 9. Multiplico aquí por 9, aquí por 9. Voy a poner un puntito para que sepa que está multiplicando, ¿no? Y aquí por 9. Y acá también por 9. Listo, he multiplicado por 9 toda la ecuación. Y ahora yo puedo ir simplificando este 9 con este 9 de aquí. Y aquí simplemente me queda m cuadrado. Más. Aquí simplifico, la tercera 1 y la tercera de 9 es 3. Entonces me queda 3m sobre 1, que eso es 3m. Menos, aquí tengo 12 por 9. 12 por 9 pues es 108. Y esto es igual a 0 por 9, que es 0. Ahora, una vez que ya tenemos aquí nuestra ecuación de segundo grado, nosotros podemos aplicar la fórmula general. O también podemos realizarlo más fácilmente por factoreo. Fíjense, se abre dos paréntesis. Abro uno aquí y otro acá. Y esto es igual a 0. En cada paréntesis va a ir la variable que tengo, que es m. M aquí y m acá. En el primer paréntesis tengo que poner este signo de aquí. Y en el segundo, la multiplicación de este por este. Más por menos es menos. Ahora, necesito dos números que multiplicados me den menos 108. Y que sumados o restados me den 3 positivo. Esos son los números que ya habíamos tenido aquí, 12 por 9. Entonces pues aquí nosotros ponemos el 12 aquí y el 9 acá. En este orden, porque si nosotros ponemos el 9 aquí y el 12 acá, ya no nos sale.
Porque fíjense, 12 positivos por menos 9 me da 108. Pero al momento de sumarlos, ahí ya no me daría este 3 positivo. Cuando tengo aquí el 12 positivo, menos 9, pues ahí sí me da 3. Pero si tuviese el 9 aquí y el 12 acá, ahí me daría menos 3. Y ya no estaría bien realizado. Entonces, tenemos esto aquí. Tenemos pues dos paréntesis que nosotros podemos igualarlo a 0. Eso vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Tenemos m más 12, que esto es igual a 0. Ese es este paréntesis. Y ahora este paréntesis de acá, m menos 9, que es igual a 0. Listo. Al despejar m me queda que m es igual a menos 12. Y por aquí me queda que m es igual a 9 positivo. Ahora vamos a devolver el cambio, porque recuerden que nosotros estábamos buscando x y no m. Y nosotros hicimos un cambio justo aquí, fíjense. Entonces vamos a devolverlo. Ahora lo que tenemos m va a ser 3 a la x. 3 a la x es igual a menos 12. Y fíjense que esto de aquí pues no se puede realizar, no tiene una solución. Porque si nosotros aplicamos logaritmo, por ejemplo aquí aplicamos logaritmo de 3 a la x y esto es igual a logaritmo de menos 12, pues no hay logaritmos de números negativos y entonces pues esto no se puede realizar. Entonces esto no tiene solución. Pero esta de aquí sí. Entonces tenemos 3 a la x que vale m, ¿no es cierto? Devolvemos el cambio y esto es igual a 9. Pero 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. Como tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, los exponentes tienen que ser iguales también. Entonces me queda de este lado x y de este otro lado el 2. Y ya he obtenido pues mi solución para mi ecuación. X vale 2. Ahora pues tu tarea es realizar la comprobación. Lo que tienes que hacer es reemplazar este 2 en donde tengamos x. Y luego hacer el procedimiento y tiene que salirte una igualdad. Si te sale la igualdad es porque lo hemos realizado bien. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Y nos veremos en otra clase. Chao, chao.